Bienvenidos a estos estudios, a cada uno de ustedes. Comencemos con una reflexión. ¿Qué haríamos si no tuviéramos miedo? El tema que nos compete esta tarde precisamente es ahondar, tratar de comprender el temor como componente fundamental del guardián del umbral. Con este título queremos nosotros iniciar reflexionando, ahondando en todos esos funcionalismos del temor. Pero para comenzar, partamos del miedo. Cuando hablamos de miedo, estamos hablando de una emoción natural, universal, sana en el ser humano. Es decir, que esta emoción es como el guardián para preservarnos, para ayudarnos en la supervivencia. Porque este guardián nos informa cuando hay una amenaza que pone en riesgo, en peligro, nuestra vida física o la parte psicológica o es una amenaza social. Démonos cuenta entonces que esta emoción es necesaria. Gracias a ella, nosotros preservamos nuestra vida. Gracias a ella, nos damos cuenta de que hay algo que pone en riesgo nuestra vida, que la pone en peligro, que nos amenaza y que por lo tanto debemos considerar. Si tenemos los recursos suficientes para afrontarla, si tenemos los recursos mentales, intelectuales, emocionales, psicológicos, físicos, económicos, para afrontar esta amenaza. De este examen podemos nosotros encontrar entonces varias reacciones. La primera, pues lógicamente que diríamos es paralizarnos, quedarnos quietos y en algunas ocasiones esta puede ser la salida más consciente, más sabia. Por ejemplo, ante un asalto. Nos encañonan y lógicamente que nosotros, si nos asustamos mucho, si nos alocamos, como decimos, pues pondríamos en riesgo nuestra vida. En algunas circunstancias, como en el caso de un terremoto, quedarnos quietos puede preservar nuestra vida. Entonces ahí tenemos una reacción ante el miedo natural, normal. La segunda puede ser entonces huir, escapar. Y hay situaciones, en cambio, en que es más conveniente, en que es la única salida que tenemos en huir. Todo el organismo recibe las reacciones de adrenalina, de cortisol y se prepara para una huida. Y ustedes ven que hay organismos en ciertos animales, como por ejemplo las liebres, los conejos, que son diríamos, suavecitos, pero ellos tienen esa naturaleza biológica de poder escapar con facilidad. Y una tercera opción, que es, lógicamente, enfrentar la situación, luchar, diríamos, pelear, enfrentarnos.
Este mecanismo natural, esta emoción del miedo, es una emoción breve, intensa, y que luego baja y entonces nosotros tratamos de recuperar la calma, recuperar la normalidad en nuestro organismo. Diríamos que el miedo, como una emoción, siempre trae el mensaje tácito que hay un riesgo, un peligro, una amenaza. Y entonces nosotros encontramos varios tipos de miedo. De aquí podríamos nosotros tratar de ver con claridad que el miedo va tomando otros tonos, otras tonalidades, y aparece entonces como resultado que de esta emoción sana, natural, universal, es la posibilidad de que la conciencia tome esa emoción y tengamos la mejor reacción posible. O por el contrario, que surge la emoción, aparece la emoción del miedo y luego el ego toma esta emoción, la tergiversa, la retuerce y aparecen entonces otro tipo de miedos que lógicamente son incapacitantes. Decimos entonces que podemos hablar de un miedo funcional, y precisamente este primero que hemos hablado, este miedo sano que nos previene de un riesgo innecesario, se le conoce como miedo funcional, necesario para la sobrevivencia. Luego encontramos lo opuesto, entonces un miedo disfuncional. Y aquí es donde aparece la palabra temor. Perdón. Cuando hablamos de un miedo disfuncional, es cuando es un miedo incapacitante. Pasa de ser una emoción para convertirse en un sentimiento que tiene menos intensidad, pero tiene mayor duración. Es un miedo disfuncional porque nos incapacita, nos limita y por lo tanto, diríamos, en lugar de ser una ayuda para la supervivencia, se convierte en algo patológico, enfermizo. Este miedo disfuncional también podríamos nosotros afirmar que a la larga, poco a poco, se va convirtiendo en algo tan limitante en nuestra vida que poco a poco nos aísla. Podemos hablar también de un miedo propio, es decir, un miedo que es muy nuestro. Generalmente hablamos de que nuestro ego es el que genera ese miedo incapacitante, disfuncional, y cada uno de los yoes que conforman el ego, pues tienen su propio miedo. Si reflexionamos sobre el miedo de la pereza, por ejemplo, diríamos que para la pereza lo peor sería que le toque hacer toda la tarea de la familia, por ejemplo, si nuestra esposa se enferma, si nuestros hijos se van de viaje y nos toque a nosotros responder por mantener la casa al día y bien arregladita. Para la pereza
tendría ese terror de que le toque hacer a él únicamente responder por todas estas responsabilidades, obligaciones, tareas. Allá en la empresa, en el trabajo, nos daría bastante miedo desde el punto de vista de la pereza si nos toca suplir por emergencia a un compañero enfermo y tomar esas tareas del compañero. Para el orgullo, el temor más grande sería perder esa imagen ante el público, quedar mal, hacer el papel de ridículo. Para el orgullo sería lo peor, realmente perder esa buena imagen, esa buena reputación. Para la lujuria, pues el peor miedo sería llegar a la impotencia sexual. Si la lujuria quiere sexo, sexo y sexo, lo peor sería la impotencia sexual. O el peor miedo sería la castidad, porque para él quedaría completamente sin su alimento. Entonces hablamos de que se le conoce como un miedo propio aquello que es muy nuestro. Por ejemplo, miedos, temores que traemos de vidas pasadas. Entonces, encontramos ahí que en ciertas terapias de regresiones se pueden descubrir que algunos miedos no son ni siquiera de esta existencia, sino de una vida anterior. A todo esto le llamamos un miedo propio, en contraposición a un miedo adquirido. El miedo adquirido se basa en que nosotros lo hemos aprendido. Es una conducta aprendida. Si nosotros en la casa de niños veíamos que nuestros padres se angustiaban por la parte económica, si veíamos que había mucha limitación económica y crecimos, diríamos, en un ambiente atemorizado por las necesidades, entonces encontramos nosotros que aprendemos, adquirimos ciertas creencias y por eso hablamos de miedos adquiridos. Si quizás en nuestra casa la familia se aterrorizaba ante una araña y la madre gritaba porque aparecía una araña por ahí por la casa, entonces lógicamente los niños, al escuchar esos gritos, al escuchar el pedir ayuda, al escuchar todo ese escándalo que se arma alrededor de una araña o de un ratón que aparece en la casa, el niño aprende de que cada vez que aparece un ratón o una araña hay que gritar, hay que correrse, hay que asustarse. Entonces hablamos ahí de miedos aprendidos, miedos adquiridos. Detrás de estos miedos aprendidos encontramos nosotros también ciertas creencias. Decimos nosotros que son miedos introyectados y podemos revisar nuestros miedos introyectados cuando tratamos con otras personas y quizás tenemos ciertos prejuicios cuando tratamos con cierto nivel social de personas o cierto nivel cultural de otras personas y todos esos temores resultan que son adquiridos, generalmente en nuestra etapa formatoria. También podemos hablar de miedos racionales y miedos irracionales. Aquí encontramos, por ejemplo, los miedos, estos que son funcionales. Si nosotros nos encontramos ante un riesgo de perder
nuestro patrimonio, si realmente hay una inundación en la ciudad, si hay mucha lluvia y la lluvia amenaza nuestra casa, nuestras propiedades, quizás los cultivos. Entonces, lógicamente que ahí tendríamos un miedo racional, porque es algo real y es algo actual. Pero luego también hablamos de miedos irracionales, como son las fobias. Estos miedos que son exagerados, estos miedos completamente intensos por un objeto, una situación que realmente no amerita todo este miedo, pero que para la persona es muy real. Cuando hablamos de fobias, estamos hablando ya de un caso patológico que necesita tratamiento de psicoterapia y quizás a veces hasta farmacológico. Y por último, decimos entonces que tenemos miedos hacia el mundo externo y miedos hacia el mundo interno, es decir, extrapsíquicos e intrapsíquicos. Comencemos nosotros recordando que cuando hablamos de temor, de miedo, estamos hablando de dos componentes. El primero de ellos es la situación, el elemento, la persona que dispara ese miedo. Y segundo, estamos hablando de todo ese conjunto de pensamientos, fantasías que se desencadenan alrededor de esa situación, de esa persona o de ese elemento. Cuando nosotros comenzamos a explorar nuestros miedos, debemos de considerar esos dos elementos. El primero, ¿cuál es la situación, la cosa en sí? ¿Cuál es la persona en sí que genera ese miedo? Y luego, todo lo que comienza a aparecer en mi mente. Y en esto, lógicamente, que surgen experiencias del pasado, todo lo que hemos escuchado de nuestra familia, todas las experiencias y historias que escuchamos y vemos en la televisión, en películas, en el internet, etc. Y todo eso se asocia para conformar para completamente todo un conjunto de elementos, imaginación mecánica, fantasías, etc. Entonces hablamos de esos dos elementos exactamente. Muy bien, pasemos entonces a hablar sobre este miedo disfuncional o temor. Cuando estudiamos el miedo disfuncional, le vamos a llamar temor para diferenciarlo con claridad. Y vamos a darnos cuenta que dentro de nuestra conformación psicológica, muy en lo interno, estamos conformados por un conjunto de yoes que vienen a conformar el ego. Y uno de estos yoes podemos llamarle el yo asustador interno. Este yo asustador interno es el que toma la emoción del miedo, la toma y la tergiversa, la aprovecha para alimentarse, aparecer y comenzar a proyectar precisamente lo catastrófico, lo terrible. Cuando este yo asustador aparece, entonces encontramos que se forma una historia, una película de terror en nuestra mente. Comienzan a aparecer los recuerdos del pasado
de experiencias dolorosas, comienza a aparecer, a unirse con todo lo que hemos aprendido en nuestro entorno y lo que escuchamos constantemente, y se va formando como una película donde nosotros somos los actores, los directores, somos el público, y esa película se retroalimenta a sí misma y no encontramos la manera de salir de ella. Si usted se despierta a las 2 o 3 de la mañana y este yo asustador toma quizás una circunstancia muy natural, muy normal, que usted a fin de mes tiene que pagar sus cuentas, pero este yo asustador comienza a organizar todos esos datos y a formar esa película de terror. Diríamos que le llamamos temor precisamente cuando existe el elemento tiempo. Aquí viene un punto muy importante. El temor existe gracias al tiempo. Por ejemplo, yo tengo tantos años de edad, pero me viene el temor de la muerte y me doy cuenta que desde que nací, ese riesgo, ese peligro existe. Puedo morir en cualquier momento. Pero el yo del temor proyecta, y si me pasa tal cosa, y si me enfermo de tal otra cosa, y si me aparece un cáncer como le apareció a mi vecino, y si me pasa un accidente en este viaje, entonces diríamos que para que exista el temor, usted va a encontrar el elemento tiempo. Las experiencias del pasado, tomadas, organizadas y luego proyectadas hacia el futuro. Si le sacamos el elemento tiempo, desaparece el temor, porque el temor, recordemos, es una proyección hacia el futuro. Al hablar del temor, implica que nosotros no tenemos que tomar esa actitud de vencerlo. No, si hablamos nosotros de un temor, la solución está en explorarlo, en conocerlo, en diseccionarlo, en encontrarle en sí todas esas etapas y elementos que lo conforman para llegar a comprenderlo. Un temor necesitamos nosotros darle el espacio, darle la atención necesaria para conocerlo, comprenderlo. La única manera en que nosotros podemos lograr trascender un miedo, un temor, es a través de la comprensión. Y este punto es importante porque para que nosotros rescatemos la conciencia que está enfrascada dentro de este temor, necesitamos la comprensión y luego integrarla a nuestra conciencia libre. Esta manifestación del temor puede tomar diferente forma de respuesta. Cuando el temor se manifiesta, observémoslo y démonos cuenta de alguna de estas respuestas. Por ejemplo, la respuesta exagerada. Imaginemos que vamos a tener un examen académico, pero el temor nos comienza a formar toda una parafernalia en la mente, toda una historia catastrófica, y nos preocupamos excesivamente por este examen de la próxima semana. Tenemos un desgaste exagerado para afrontar esta situación. Ahí podemos nosotros detectar que tenemos un temor. O por ejemplo, nos toca hablar en público.
nos toca dar un informe públicamente ante una comisión de trabajo y nos comenzamos a preocupar con antelación exageradamente. Allí estamos nosotros hablando de un desgaste exagerado, innecesario ante un evento, pero lógicamente que para nosotros es algo muy real. Esta respuesta, diríamos exagerada, hace que nosotros caigamos en ansiedad. Y la ansiedad, diríamos, es la respuesta organísmica del miedo. Detrás de la ansiedad siempre hay un temor. El temor y la ansiedad van muy unidos. O decimos nosotros que la ansiedad es un temor amercochado. Siempre van muy juntos. Luego hablamos también de una respuesta intencionada. En esta respuesta intensa, nosotros podríamos encontrar las fobias, en las cuales, como hemos explicado, hay un temor exagerado ante cierto elemento, cierta circunstancia, y nos incapacita totalmente. Hablamos ahí de que una fobia podría ser algo que completamente nos paraliza. Es un proceso completamente disfuncional y que necesitamos un tratamiento psicoterapéutico o a veces hasta farmacológico. Luego encontramos también una respuesta que puede ser paradójica, es decir, en una situación en que normalmente necesitaríamos tener disfrute, alegría, pasarla bien, de repente aparece un temor. Esto se da con frecuencia a veces en la intimidad amorosa. Ante esos momentos que deberían ser de placer, de disfrute, de repente saltan ciertos temores. Ahí nos damos cuenta que es una respuesta paradójica, porque lo natural es que haya ese disfrute y aparece algo completamente opuesto. Otra manera puede ser una respuesta autogenerada. En esa respuesta autogenerada, nosotros encontramos como causa la imaginación, la fantasía. Entonces ahí es posiblemente que debido a nuestras creencias, debido a nuestras experiencias previas, entonces lógicamente que se da esa respuesta autogenerada. Démonos cuenta que cuando hablamos de temor, estamos hablando que la raíz es un introyecto y ese introyecto lo aprovecha la fantasía, la imaginación, para que en un momento determinado se desencadene toda esa película de terror. También podemos nosotros hablar de una respuesta masiva. Y en esta respuesta masiva se da en el caso de un ataque de pánico. Cuando nosotros ante una situación inesperada o a veces con cierta frecuencia aparece ese ataque de pánico donde toda nuestra naturaleza completamente queda inhibida, paralizada, y nosotros no podemos dar una respuesta ante esa situación que vivimos. Y también podríamos encontrar una respuesta habitual, especialmente en los casos donde un niño ha crecido, ha tenido una crianza bajo violencia. Entonces generalmente vive en un estado habitual, asustado, atemorizado.
porque la persona, al haber crecido bajo una intensa violencia, pues lógicamente que padece de este temor de manera habitual. Otra manera puede ser, otra situación puede ser cuando pasamos nosotros un robo, por ejemplo, un asalto. Nos asaltan y después de ese evento traumático quedamos asustados y andamos muy alertas y con zozobra para ver quién se nos acerca, etcétera, etcétera. O también nos pasa cuando hemos tenido un accidente. Después de un accidente, por ejemplo, de tránsito, y quizás ha sido bastante grave, entonces lógicamente que haremos toda una etapa de un periodo postraumático y se convierte muchas veces en un estado habitual por algún tiempo. Estas 6 reacciones nos pueden dar una idea más exacta de lo que es un temor. Y ese temor, diríamos, necesitamos nosotros trabajarlo. Ese punto es el importante, pero antes de pasar a cómo gestionar un temor, pasemos a otro punto que necesitamos conocer: la ausencia de miedo. ¿Qué pasa cuando no se da esa emoción natural del miedo? Resulta entonces que si lo estudiamos podemos encontrar varias causas. La primera de ellas es que la persona primeramente caiga en una negación neurótica de que no debo de sentir miedo, no tengo que sentir miedo. Una manera de reprimir la emoción, una manera de negar la emoción, porque el miedo es una emoción de las emociones primarias que tiene muy mala prensa, especialmente entre nosotros los varones. Si hablamos de miedo, pues parece que habláramos de debilidad, de cobardía, habláramos de que no somos dignos de confianza, mostrar la humana vulnerabilidad. Entonces, como el miedo tiene esta mala fama, alguien puede llegar al extremo de negar esa emoción. O puede ser también la otra situación, que la persona niegue no la emoción, sino lo que está pasando a su alrededor. Que intente ignorar o que tenga una ingenuidad que no se da cuenta del peligro, de la amenaza, y que por lo tanto entonces tiene esa ausencia de miedo. Se conoce entonces como una ausencia de miedo disfuncional, en la cual hay una negación neurótica, que puede ser de la emoción o puede ser del evento que está sucediendo a su alrededor. Aquí podríamos nosotros también encontrar que inconscientemente la persona busca hacerse daño. Inconscientemente está tratando de poner en riesgo su vida por situaciones más complejas donde puede existir culpa o situaciones realmente, sí, donde nosotros queremos como pagar, como queremos desquitar, como quisiéramos descontar eso que hemos hecho, de lo que sentimos culpa. Entonces, una actitud inconsciente de causarnos daño, dolor o hasta quizás de perder la vida. Muchos de los deportes extremos, muchas de las profesiones de riesgo se basan en esa ausencia de miedo,
por negación neurótica completamente. Pero la ausencia de miedo también se puede dar de una manera que le llamamos funcional. ¿Y cuál es esta ausencia de miedo funcional? Esto es muy importante. Conocer que existen partes nuestras internas profundas donde no puede darse el temor, donde no puede darse el miedo. Aquí tenemos que comprender nosotros que el miedo, el temor, es algo instintivo, es decir, es algo fisiológico. El temor es algo físico, porque nos garantiza la existencia física. Si el temor es algo biológico, entonces diríamos que cuando llegamos a la comprensión que este cuerpo físico desde que nació corre el riesgo de morir, comprendemos que el miedo tiene que ver con la vida física. Pero si nosotros nos interiorizamos y encontramos las otras funciones más profundas, como la conciencia, el alma, nuestro ser esencial, en esas partes profundas de nosotros ya no existe el miedo. No hay lugar para el temor. Y como consecuencia, cuando hablamos de ausencia de miedo, puede darse cuando nosotros de alguna manera conectamos con esa parte profunda de sí mismos. Cuando nosotros conectamos con ese núcleo esencial, ahí no hay miedo. Cuando conectamos con eso impermanente de la vida, eso que es eterno, divino, que existe dentro de nosotros, allí en esa parte ya no existe el temor, no existe el miedo. Y es ahí donde nosotros podemos encontrar el antídoto hacia el temor. Pero esto no es únicamente filosófico, podemos verlo en casos prácticos. Pongamos varios ejemplos. Cuando a un ser humano, a un adulto, le toca defender la vida de un niño, por ejemplo. Cuando nos toca hacer el papel de héroes. Cuando nosotros tenemos que defender a nuestro hijo, a nuestra hija, de un robo, de un asalto, de un crimen, nosotros tomamos allí esa actitud. Y ahí nos damos cuenta que más allá de nuestro temor a perder la vida, trascendemos esa actitud y de manera inconsciente comprendemos que la vida es una y que yo debo necesito defender la vida de este niño que está indefenso, y por lo tanto me surge esa energía, esa capacidad para arriesgar mi vida por defender la de este otro ser humano. Podríamos decir que ahí comprendemos que hay cosas más importantes que la vida física. Ahí arriesgamos nuestra vida, o puede ser que entreguemos nuestra vida ante el peligro para salvar la vida de otro ser querido. Ahí tenemos un ejemplo. Otro ejemplo de esta ausencia de miedo también la podemos encontrar en los casos de los enfermos terminales. Cuando una persona se acerca a ese punto en la que ya no hay vuelta atrás, cuando hacemos un trabajo de tanatología, de psicoterapia, y tratamos de que esta persona pueda enhebrar su vida, su ser, a esa parte profunda, que él se dé cuenta que lo que está a punto de perder es solo la parte externa, su cuerpo físico, pero lo que realmente se es, eso
continúa. Cuando hacemos un trabajo con un enfermo terminal y comenzamos a ayudarle para que trascienda el dolor físico, ese temor hacia la muerte física, entonces ahí vemos que de una manera práctica él puede enhebrar su identidad con su ser y de esta manera ya no ver que está terminando lo que él es, está terminando su vida física, pero no está terminando lo que él auténticamente es y que eso continuará. Ahí vemos un segundo ejemplo. Y un tercer ejemplo es cuando usted practica la meditación. Cuando usted medita y logra esas experiencias profundas y usted realmente contacta con su ser, ahí usted puede vivenciar esa ausencia de temor funcional, porque usted tiene la vivencia de lo eterno, usted tiene la vivencia de esa zona que está más allá de lo transitorio. Usted hace contacto con esa parte espiritual, trascendental, eterna, y entonces se da cuenta que el miedo funcional o disfuncional solo corresponde a la parte más externa de nosotros mismos. Podríamos diagramar así: usted está acá, su cuerpo físico, aquí está su personalidad, aquí están sus emociones, aquí están sus pensamientos, su mente. Y a nivel de estas esferas, a nivel de lo físico, de la personalidad, de las emociones y de su mente, ahí existe el miedo, ahí está el temor. Pero cuando vamos a lo más profundo, su conciencia, su alma, su espíritu, como usted le llama, esta es la parte del no temor. Precisamente aquí podemos entonces vivenciar la ausencia de temor funcional. Y todos los grandes maestros iluminados tienen esa serenidad, esa tranquilidad, esa paz interior ante cualquier eventualidad, ante la amenaza de la pérdida de lo físico, de la personalidad, de lo emocional o de lo mental. En base a esto que venimos exponiendo, lo invitamos a que usted vaya haciendo una breve revisión de sus temores más frecuentes, de que usted vaya cayendo en cuenta de qué temores ha vivido, cuáles quizás ya ha superado, cuáles se le manifiestan con mayor frecuencia. Se trata de que vayamos haciendo un preámbulo, una preparación para ese trabajo sobre nuestros temores. Resulta entonces que uno de los aspectos de la vida humana que desencadena más temores es precisamente las relaciones interpersonales. Nuestros vínculos son los que quizás desatan muchos temores. Cuando estamos en relación, decimos que donde hay el otro, hay temor. Donde está el otro, hay temor. Por ejemplo, surge el temor al abandono, surge el temor al rechazo, surge el temor a ser agredido, el temor a ser manipulado, el temor a que vean esas partes ocultas que nosotros no queremos que vean.
el temor a la exposición, el temor a perder al otro, el temor a quizás ser avergonzado, el temor a ser enjuiciado. Nos damos cuenta de que cuando entramos en relación aparecen muchos temores. Y el temor que no es hablado es actuado. ¿Qué quiere decir? Que en mi mundo de relación, esos temores que van surgiendo, si no los observo, si no los conozco y los alcanzo a detectar, entonces van manifestándose, surgen y aparecen, pero en mi manera de actuar, en mi manera de tratar al otro, en mi manera de conversar. Quizás una persona me asusta, me da miedo, me atemoriza y yo comienzo a actuar como chistoso, como que queriendo ser muy amable, sobreactuando la amabilidad para que de esta manera hacerme querido y hacerme respetar, porque en el fondo tengo el temor de ser irrespetado, tengo el temor de ser agredido. Entonces muchas veces usted puede ser que tome un taxi de noche y de repente hay algo que lo asusta a usted del taxista, quizás su manera de verlo, quizás su manera de responderle ante una pregunta, pero usted ya está metido en el taxi. Y usted entonces comienza a actuar de una manera muy amable, comienza a hacerle conversa, quiere portarse el agradable, porque cree que de esta manera el taxista no le va a agredir, no le va a causar daño, no le va a robar. Cuando nosotros nos autoobservamos en el diario vivir, tenemos que descubrir a través de nuestras sensaciones si el temor aparece ante determinados vínculos, ante determinadas personas. Tengamos claro que el temor siempre modifica nuestra conducta, que el temor siempre va a limitar o va a alterar la manera natural con que nosotros nos relacionamos con los demás. Muchas veces escuchamos esa frase: sé tú mismo. En tus relaciones, sé tú mismo. Parece muy sencillo, pero ¿quién soy yo? Para ser yo mismo, ¿quién tengo que conocer? Tengo que entender bien que yo no soy este cuerpo físico, que yo no soy este nombre que se llama Edgar, yo no soy Edgar el profesor, yo no soy la mente, yo no soy el ego, yo no soy los pensamientos. Entonces cuando me dicen sé tú mismo ¿desde dónde? Desde el ego, desde la mente, desde los sentimientos, desde el miedo, desde la codicia. Sé tú mismo desde lo que auténticamente soy el ser esencial. Entonces, esa frasecita, cuando nos dicen que para vincularnos, para relacionarnos con autenticidad, seamos nosotros mismos, tenemos que partir de la premisa que yo reconozco que mi auténtica identidad es mi ser espiritual, que lo que yo auténticamente soy el ser. Yo no soy este cuerpo, yo no soy esta profesión, yo soy esa parte profunda que es eterna, divina, espiritual. Para relacionarnos en autenticidad, tenemos que ser auténticos. Sé tú mismo, lo escuchamos por todas partes, pero implica algo más profundo, ese conocimiento de nuestro ser esencial, de nuestro núcleo, de nuestro centro esencial. Entonces,
digamos que las relaciones que mantenemos a todo nivel, de pareja, con nuestros hijos, en la familia, en el trabajo, profesionalmente, en los negocios, son una oportunidad para nosotros conocer nuestros temores. Vamos a trabajar sobre esas experiencias para irlas descubriendo poco a poco. Y para hacer ese descubrimiento, entremos a un punto importante. La imaginación mecánica como fábrica de nuestros temores. Y en ese punto de trabajo sobre sí mismo, tenemos que darnos cuenta que la imaginación mecánica, si la dejamos suelta, cada vez va a ir uniendo esos retazos que la memoria tiene. Aquí entra la memoria y todas esas experiencias vividas, todos esos fracasos sufridos, todo ese sufrimiento que hemos pasado y esas pérdidas, más todo lo que escuchamos, la imaginación mecánica va fantaseando y va armando poco a poco esa película de terror. El punto más importante es darnos cuenta que nuestro ego es la mayor fuente de temor. Nuestro ego tiene como base el temor y el mayor temor del ego es precisamente desaparecer. Pero nosotros hemos estudiado que el ego tiene un principio y puede tener un final. Si nosotros lo trabajamos, si nosotros trabajamos el ego, podemos entonces precipitar ese final del ego y rescatar esa esencia que está ahí embotellada, enfrascada, y poderla integrar a nuestra conciencia libre. Esas fantasías, esa imaginación, diríamos que es la base del ego. Y cada uno de nosotros lo ha experimentado. Por ejemplo, si nuestro hijo no vuelve a tiempo a casa, si tenía permiso y autorización de llegar a las 8 o 9 de la noche, se fue a una fiesta y son las 10, las 11, ¿qué pasa? Pues nosotros nos comenzamos a preocupar, a asustar, a atemorizar y comenzamos a imaginar, ¿será que se le dañó el carro? ¿Será que lo robaron? ¿Será que lo asaltaron? ¿Será que la policía lo sorprendió sin papeles? ¿Qué pudo haber pasado? ¿Cuántas veces lo hemos vivido de diferente manera? Ahí podemos ver la imaginación como fábrica de temores. Y cada una de las ideas que nos aparecen, catastróficas, cada una de estas ideas tiene su razón por experiencias que hemos escuchado, por noticias que vemos en el internet cada rato, y entonces comienza la imaginación. El punto para salir de esto, pues lo hemos estudiado. Respirar profundo, volver a nosotros, trabajar la atención y una atención alerta, sintiendo nuestras sensaciones corporales. Dese cuenta que el punto fuerte es que nosotros volvamos al aquí y ahora, a lo más real y actual que existe. Algo que está pasando ahorita, que está ocurriendo, es mi respiración. Siento mi respiración, siento las sensaciones corporales, estoy de pie, siento los pies en el piso, siento el peso de mi cuerpo, siento la temperatura. En esta sala hace calor, es un día soleado, siento la temperatura de mi cuerpo
y al percatarme de mis sensaciones, puedo salir de esa imaginación mecánica. Si no es suficiente eso, trabajamos los sentidos, agudizamos los sentidos. ¿Qué estoy viendo? ¿Qué objetos llaman mi atención? Por lo menos enumero 2 o 3. Respiro profundo. ¿Qué estoy escuchando? Estoy escuchando un perro que ladra por allá, una alarma de un auto que suena por acá, unos niños jugando por allá. Me doy cuenta de la realidad que me rodea. De esta manera rompo, trasciendo esa imaginación mecánica. Cada vez que usted se despierte a medianoche, no le crea a su imaginación mecánica, porque ella está creando historias de terror. Salga de esa imaginación a través de estos pasos y de esta manera usted no alimenta más a este yo asustador que existe en su interior. Y démonos cuenta que así como existe un yo asustador que es parte del ego, así también usted puede tomar otra actitud, lo opuesto. ¿Qué sería lo opuesto? Un ejemplo. Cuando el hermano mayor tiene que cuidar al hermanito menor, el hermano mayor se crece, se siente valiente, se siente con fuerza para proteger a su hermanito menor. De la misma manera, en nuestro interior psicológico, nosotros podríamos aprender a parentizar a nuestras partes menos desarrolladas. Tomemos el papel como de padre que va a proteger a sus hijos. Nuestra parte de conciencia más desarrollada, que sea la que se preocupe por las partes nuestras menos desarrolladas. Y tomando esa actitud, nosotros vamos a aprender entonces a cuidar de esas partes internas subdesarrolladas y nosotros vamos a generar las condiciones y las circunstancias para que esas partes nuestras vayan desarrollándose. Desarrollar esas virtudes de la confianza, del coraje, de la fe, desarrollar esas virtudes de la valentía, de la confianza interior, implican que esa conciencia libre que poseemos vaya dándole fuerza a esas pequeñas virtudes que tenemos quizás en potencialidad o que apenas están germinando para nosotros desarrollarlas. La imaginación mecánica, como fábrica de temores, necesitamos trabajarla. Y para esto implica que usted, desde su práctica de meditación diaria, vaya poniéndole cuidado a esa trama que se crea constantemente sobre sus mayores temores. Entonces, vamos a comenzar a descubrir nuestras escenas temidas. Todos a lo largo de nuestra vida hemos venido formando, en base a la memoria, a las experiencias, hemos venido formando unas escenas que son las que más tememos. Lo que peor me puede pasar en la vida. ¿A qué le tengo tanto temor? Cada uno de nosotros ha vivido quizás enfermedades, temores universales como el temor a la muerte, el temor a la enfermedad, el temor al fracaso, el temor a la soledad. Pero además de esos temores universales, cada uno tiene ciertas escenas temidas muy personales. Quizás, diría usted, perder la casa que me heredó mi papi. Lo peor para mí sería perder quizás
la posibilidad de tocar el piano porque soy un pianista. Entonces cada uno de nosotros tiene que comenzar a descubrir sus escenas temidas y comenzarlas a trabajar. Bien, pasemos ahora a las consecuencias del miedo. Podríamos hablar de consecuencias físicas, consecuencias psicológicas y consecuencias espirituales. Las consecuencias del miedo físico, como hemos dicho, le corresponde al centro instintivo generar esas consecuencias físicas. Entonces puede pasar de que siento que me corre un aire frío por la nuca, cuando estoy atemorizado me tiemblan las manos, me tiembla la mandíbula, se me saltan los ojos, me quedo con los ojos bien abiertos, o me transpiran las manos y viene un sudor frío acá, se palidece la piel, quedo blanco ante un terror, ante un miedo. Si veo yo un espanto por ahí y me quedo completamente blanco, se me aflojan las piernas, se aprietan los músculos del abdomen, se contraen los intestinos, puede ser que se me afloje el estómago o al contrario, nosotros tengamos esa experiencia de que se dilatan los intestinos. La otra experiencia muy común es que se me seca la boca por el miedo. Y podríamos hablar que la adrenalina corre por toda nuestra sangre y genera toda esta multiplicidad de reacciones muy físicas, muy biológicas. Puede tener palpitaciones, puede ser que se agite mi respiración y realmente una escena fuerte que me aterrorice tiene la capacidad de alterar completamente todo el metabolismo. Ahora en las consecuencias emocionales. El estrés en el fondo tiene temor. La ansiedad es la consecuencia del miedo. Es la reacción del miedo a nivel corporal. A veces tenemos mal genio, enojo, ira, impaciencia, pero es por temor. El temor hace que reaccione de una manera iracunda. Detrás de ciertos estancamiento, porque como el temor paraliza, tengo que descubrir si en ciertas áreas de mi vida estoy estancado. Por miedo no tomo decisiones. Por temor dejo que se estanque mi creatividad o la parte económica o quizás la parte afectiva. Entonces las consecuencias psicológicas son variadas. Diríamos también que esas limitaciones, cuántas cosas dejo de hacer en áreas a nivel familiar, en áreas de profesional, económicas, de negocios, cuántas cosas me limita el miedo. Y a nivel espiritual, pues igualmente. A nivel espiritual, obstaculiza el despertar de mi conciencia. A nivel espiritual, puede ser de que me dé miedo hacer una práctica de meditación. Se dicen tantas cosas que me atemorizo. A nivel espiritual puede ser de que deje de hacer una práctica para experimentar el desdoblamiento astral, por ejemplo. A nivel espiritual me aterrorizo de recordar mis vidas pasadas. A nivel espiritual puede ser que me esté limitando para aprovechar oportunidades de trascendencia. Puede ser que también
sienta mucho temor por las pruebas iniciáticas. Por temor, evito enfrentarme a mi ego, al guardián del umbral, porque realmente me asusta esa idea. Entonces, a nivel espiritual, nosotros podríamos decir que vamos dejando de avanzar, de crecer, de desarrollarnos, porque estos temores me limitan, me incapacitan completamente. Las consecuencias del temor las encontramos a nivel físico, material, a nivel psicológico y a nivel trascendental. Entonces, señores, señoras, el mayor miedo es del ego. El ego tiene temor a dejar de existir. El mayor miedo, diríamos, del ego es morir, dejar de existir. Y de ahí entonces ese temor que es la base del ego. El ego tiene una base de temor porque comprende muy bien, sabe, siente que puede dejar de existir en cualquier momento en que nosotros tomemos esa decisión de trabajarlo. Como básicamente está conformado de sustancia mental, entonces, si cada uno de nuestros yoes tiene su respectivo miedo, todo ese conjunto de miedo, todo ese temor reunido, es la base del guardián del umbral. Si nosotros queremos comenzar a enfrentar al guardián del umbral, a la personificación de ese ego, a la personificación de ese temor, a la sumatoria de ese temor, tenemos que trabajar arduamente en la comprensión sobre ese temor. No es que lo vamos a vencer, es que nosotros lo vamos a comprender. Y en esa comprensión, en afrontarlo, ahí está la posibilidad de llegar a rescatar, a integrar toda esa esencia que está ahí enfrascada. Podríamos decir que las etapas para gestionar el temor comienzan precisamente en descubrirlo. Esa etapa de descubrir, como lo acabamos de mencionar. Luego avanzamos a la etapa de conocerlo. Ese conocerlo implica que yo reconozco que lo tengo. Hago un reconocimiento en lugar de negarlo, en lugar de ignorarlo, lo reconozco. Luego, a través de la observación, a través de todo ese proceso de observación en la vida diaria, a través de la observación ante esas circunstancias donde aflora, aparece, a través de la observación también en meditación profunda, y luego pasamos a la etapa de la exploración. Hablamos entonces de explorar nuestros miedos. La exploración implica que lo vamos a validar, que lo vamos a legitimar, que le vamos a dar su espacio, para explorarlo, que vamos a pasar a exponerlo, entrar en una exposición de este temor para nosotros explorarlo. Y ahí, en esa exploración, lo vamos conociendo, porque no podríamos llegar al final a comprenderlo si no lo conocemos. Esa exploración también implica que nos vamos a exponer. ¿Qué quiere decir que nos vamos a exponer? Que tenemos que aprovechar
las ocasiones para nosotros exponernos, para nosotros avanzar. Y si, por ejemplo, me da miedo hablar en público, aprovechar cada oportunidad que tenga, que se dé en mi vida, para hablar en público. Si me aterroriza subirme a un avión, voy a tratar de hacer un viaje corto de 30 minutos, de 40 minutos de vuelo, y voy a tomar un vuelo para comenzar a afrontar mis temores de manera gradual, progresiva y en un ambiente seguro. Es decir, tomando riesgos inteligentes. Luego viene la disección, que nosotros tenemos que diseccionar este temor que estamos estudiando, y a través de esa disección nosotros vamos a confrontarlo, porque necesitamos racionalizar nuestros temores. Cuando confrontamos y racionalizamos, vamos desdramatizando los temores, porque tenemos mucho drama en relación a nuestros temores. Y todo ese drama que se forma, lo tenemos que desdramatizar, diseccionar. Racionalizar es la palabra. Ahí, entonces, poco a poco, le vamos comprendiendo. La aceptación del miedo nos da la posibilidad de validarlo. Escuchar nuestros miedos, escuchar nuestros temores y respetar nuestros temores quiere decir que le damos el espacio para exponerlo, el espacio, la oportunidad para que lo vivenciemos deliberadamente. Es como un entrenamiento. Voy a afrontarlo porque me expongo. Voy a buscar la situación para sentir ese miedo de hablar en público y afrontarlo. Cada vez que yo evito, le doy más espacio al miedo. El miedo me va ganando terreno. Si a mí me da miedo tomar un avión y si lo evito en mi vida, el miedo me va ganando terreno y en lugar de que se debilite, va creciendo. Si a mí me da terror y me atemoriza mucho la soledad, pues deliberadamente buscar momentos de soledad, espacios de soledad, y así lo afronto, me expongo a ese temor. Esta es la mejor manera de trabajarlo y en esos momentos autoobservarlo, en esos momentos explorarlo, y ahí vamos comprendiéndolo. Y luego, a través de nuestra meditación trascendental, donde analizamos, diseccionamos y comprendemos ese temor, ahí, de esta manera, vamos nosotros sacando, rescatando la esencia, la conciencia que está ahí enfrascada y la vamos integrando a toda nuestra conciencia libre. De esta manera, nosotros podemos prepararnos para enfrentar la prueba del guardián del umbral y recordar que el guardián del umbral tiene como base el temor. Imaginemos nosotros que acorralamos a una fiera que está causando daño en nuestro vecindario o en la finca o en la hacienda. Y esta fiera, cuando se ve acorralada, cuando se ve ya amenazada, pues se defiende con todo, porque sabe que está a punto de ser aprendida, de ser capturada, y esta fiera se pone completamente feroz y nos ataca con todo. Pues de la misma manera, el guardián del umbral, conforme nosotros vamos trabajando el temor, se va sintiendo acorralado y quizás se viene sobre nosotros con todo,
y la comprensión, la exploración, la exposición de cada uno de nuestros temores le va debilitando, lo va debilitando hasta llegar a la superación completa. Entonces recordemos, todo este proceso implica que le dediquemos energía, tiempo, estudio y trabajo sobre sí mismo. Entonces, señores, señoras, decimos que el trabajo sobre sí mismo consta de 3 etapas en síntesis. Primero, escuchar el mensaje que nos trae este miedo, la información que trae. Si es un miedo funcional, escucharlo y tomar las prevenciones, la precaución, la prudencia necesaria. Segundo, si es un miedo disfuncional o es un temor, entonces explorarlo, darle su espacio y pasar a todas estas etapas que hemos mencionado para trabajarlo. Y el tercer punto muy importante, pasar a esas zonas internas donde no hay espacio para el temor. Hacer contacto con esa parte superior de nuestra conciencia, de nuestro ser, para nosotros poder vivenciar esa confianza, ese auténtico coraje para poder enfrentar nuestra vida humana que realmente tiene mucha vulnerabilidad. Nosotros nos encontramos aquí en medio de un universo en el que no conocemos sus reglas de juego profundas, en el que nos sentimos en medio de una vida caótica, de tantas circunstancias que están fuera de nuestro alcance. Y en medio de todo esto, entonces es como natural que sintamos temores. No sabemos de dónde venimos, no sabemos a dónde vamos, no podemos nosotros regresar y retroceder y nos encontramos en medio de este universo del cual poco conocemos con objetividad. Entonces, ante esa circunstancia, reconozcamos que es natural sentir este miedo y desarrollar este tipo de temores. Hacer contacto con esas zonas donde no existe el temor a través de procesos de meditación profunda, a través de procesos de interiorización, nos da una pauta para comprender muy bien. La virtud opuesta al temor es la confianza, el coraje. Dese cuenta que esta palabra, coraje, tiene la misma raíz de corazón. Y en inglés es interesante porque la palabra core quiere decir el centro, el núcleo esencial. Entonces, cuando hablamos de coraje, estamos hablando que el auténtico coraje, no el coraje del ego, no el coraje del ego que está basado en el orgullo, que está basado en no achicarme ante el peligro. No, estamos hablando de esa virtud profunda del alma, de la confianza, del coraje. Pues esta virtud realmente es la que nos da la capacidad de trabajar sobre el temor. La confianza, diríamos, es esa capacidad que nosotros podemos sentir, vivenciar
cuando conectamos con nuestro ser esencial. Esa confianza nace de que nosotros, lo que realmente somos, es inmortal, es eterno. Trasciende todas las limitaciones de lo físico, de lo emocional, de lo mental, y trasciende todas estas envolturas que poseemos. Este coraje podemos estudiarlo de dos maneras. El coraje hacia el mundo externo, pongámoslo aquí, hacia el mundo externo, y el coraje, la confianza hacia el mundo interno. Veamos, estudiemos esto, recordemos. A lo largo de toda la historia de la humanidad, el ser humano ha tratado de desarrollar la espiritualidad, en muchos de los casos, aislándose, buscando un monasterio, teniendo una vida de asceta o monacal, y nos damos cuenta que algunos han logrado ese desarrollo interior, espiritual. Y también hemos estudiado que existe la posibilidad para la mayoría de los seres humanos que tomemos la vida como nuestro monasterio y que a través de una intensa vida familiar, de pareja, profesional, comercial, nosotros aprovechemos esos desafíos de la vida para ese crecimiento interior. Y le llamamos el cuarto camino. En el cuarto camino, nosotros encontramos que nuestro proceso de vida diaria es ese monasterio donde vamos a realizar nuestra práctica espiritual. Y ahí necesitamos mucha confianza, mucho coraje hacia el mundo externo para por nosotros trabajar ese crecimiento interior. Comprendamos que las adversidades de la vida, que esos grandes desafíos de la vida son necesarios y para nosotros son la oportunidad para hacer nuestro trabajo interior. Se requiere realmente un gran coraje para que usted aproveche la vida como cuando va al gimnasio y usted deliberadamente hace 50, 60, 100 flexiones de pecho, ejercicios. ¿Para qué? Para desarrollar músculo, potencia. En la vida, tome usted las adversidades de la vida, los problemas, todas esas penalidades que nos toca pasar, tómelas con un objetivo trascendental: crecer, desarrollarse espiritualmente. Y este cuarto camino, nosotros podemos aprovecharlo y ir desarrollando como un entrenamiento, ir desarrollando nuestra confianza en la vida, ir desarrollando ese coraje. Otro punto importante que también nos toca comprender es que necesitamos salir de la zona de confort para crecer. Nosotros, si nos encerramos en nuestra zona de confort, tomando chocolate caliente, viendo las series a colores, disfrutando de todo lo que nos presenta el internet, la comodidad de los placeres y los vicios, disfrutando de mucha comodidad, manteniéndonos en la zona de confort, no nos va a dar la posibilidad de ese crecimiento interior.
Salir de la zona de confort implica de que usted va a buscar su crecimiento interior deliberadamente. Y un ejemplo de esto es que cada vez que le toque tomar decisiones, hágase la siguiente pregunta. ¿Voy a tomar esta decisión buscando seguridad, por temor, o voy a tomar esta decisión para crecer? Cada vez que hacemos una inversión, a veces tomamos la decisión. ¿Hago esta inversión por seguridad? ¿No la hago? Mejor me abstengo para mantener mi seguridad, por temor. ¿O tomo la decisión por crecimiento, para crecer? Por lo menos 2 veces al día tome decisiones para crecer. Si usted toma decisiones para crecer, usted va a ir buscando, acercándose a su autorrealización. La autorrealización íntima se trabaja día a día y cada día, dentro de las múltiples elecciones que usted tiene que hacer, elija para que usted pueda tomarlas para su crecimiento. No por seguridad únicamente, no por temor. De esta manera podríamos decir que salimos de la zona de confort buscando ese desarrollo interior. Pasemos ahora a hablar de los temores hacia el mundo interno. Aquí encontramos primeramente el temor a ingresar a zonas oscuras. ¿Qué quiere decir esto? Si vemos en nuestra formación de nuestra autoimagen, conforme nosotros vamos formando esa idea que tenemos sobre sí mismos, la falsa personalidad, conforme nosotros nos vamos desarrollando en nuestra vida pública e interior, vamos separando ciertos elementos que no nos gustan, ciertos elementos, actitudes, pensamientos, ideas que no nos gustan, y las vamos haciendo a un lado y las vamos disimulando, las vamos escondiendo, y todo ese conjunto de elementos, actitudes, conductas, intenciones, deseos que no nos gustan tener, que no nos gustan que formen parte de sí mismo, pero existen, entonces las escondemos y van formando nuestra sombra o nuestra luna psicológica negra. Entonces, tenemos temor a ingresar a esas zonas oscuras. Todos esos elementos psicológicos que nos avergüenzan, que no queremos que nadie se entere que yo los tengo. Todos esos elementos psicológicos que trato de esconder de la vista de los demás. Me da temor a mí también acercarme a eso y moverlo, removerlo, porque me da miedo que eso salte y yo pierda control. Es como un resorte que lo vamos aplastando, lo escondemos, lo reprimimos y en un descuido de estos, eso salta. Entonces, nuestro mayor temor es que aparezca, que salte, que los demás lo vean o que yo pierda control de manejarlo. La verdad es que cuando nos acercamos a trabajar sobre la luna psicológica negra, vamos a encontrar también un repertorio de energía, un reservorio de energía que nos va a servir y nos va a ayudar
a continuar ese trabajo sobre sí mismo. Si nos atrevemos, si tenemos el coraje para entrar en estas zonas oscuras. Siguiente temor hacia el mundo interior, esas zonas heridas. Ingresar a nuestras zonas heridas. A lo largo de nuestra vida vamos teniendo grandes pérdidas, grandes fracasos, algunos traumas, y hay ciertas zonas heridas. Hay heridas abiertas en nuestro interior. Hay heridas que supuran. Y una manera de saberlo es cuando a usted le toca hablar de ese tema que lo conmueve. Cuando a usted le toca hablar de ese tema que le hace lagrimar, que le hace llorar. Cuando a usted le toca hablar de esos temas que no están trabajados, que están abiertos, aparecen esos síntomas de que me conmuevo cuando toco ese tema. Si me toca hablar de mi niñez, por ejemplo, o de los castigos que me infringía mi padre, y me conmuevo, es porque esa herida está abierta. Entonces imaginemos aquí una breve ilustración, que este cuadrado es todo nuestro espacio psicológico. Pero en este espacio psicológico hay heridas abiertas. Aquí imaginemos esta mancha como una herida abierta. En ese espacio, entonces nosotros no queremos acercarnos, porque es una herida que supura, pero tampoco nos gusta que otras personas se acerquen. Entonces, cada vez que nos tocan ese temita, cada vez que alguien habla de ese tema, entonces yo trato de crear una verja de protección. Entonces no puedo ser tan auténtico, tan natural en mis conversaciones, porque siempre voy a evitar esa parte. Decíamos que para que nadie se acerque, trazamos de nuevo un alambrado alrededor de esta herida abierta y como ustedes ven, entonces hay mucho espacio psicológico en el cual yo no quiero acercarme y tampoco permito que otra persona se acerque. Por lo tanto, cada una de nuestras zonas heridas son grandes áreas de nuestro mundo psicológico que quedan completamente cercadas. Necesitamos comprender que esto no permite que nosotros podamos transitar libremente en nuestro mundo interior. Pongamos un ejemplo. Decimos en estos estudios esotéricos que el buen dueño de casa es aquel que puede moverse en todas las habitaciones de su casa. Un buen dueño de casa dispone de todos los espacios y de todas las habitaciones. Pero si encontramos que unas habitaciones están cerradas con llave, porque adentro hay trastos viejos, muebles que no usamos y elementos en descomposición, pues lógicamente que así sería nuestro mundo psicológico. El buen dueño de casa es aquel que puede moverse libremente, en libertad, por todas las habitaciones y sus espacios internos. Entonces ahí vemos el segundo temor. Y el tercer temor lo conocemos como temor a nuestra propia grandeza. ¿Qué quiere decir eso? Algo paradójico. Nos da miedo desarrollar todo el potencial de nuestro ser interior. Nos atemoriza el que nosotros podamos alcanzar ese despertar completo de conciencia. ¿Por qué? Porque eso implicaría que nuestra nueva identidad irrumpe con fuerza,
que toda nuestra vida actual a la que estamos acomodaditos, toda esa respetabilidad, toda esa honorabilidad caería hecha pedazos como una cáscara que se cae de nosotros. ¿Por qué? Por el surgimiento de ese potencial de toda nuestra conciencia despierta. Recordemos que nuestra esencia está aprisionada y nosotros al liberarla toca entonces despertarla, y en ese despertar implica desarrollar todo un potencial. Como no estamos acostumbrados a ese potencial, nos aterroriza. Un ejemplo claro es el de, ustedes se recuerdan del profeta de Jonás. Jonás no quería realmente cumplir esa misión de profeta. Y cuando Jehová lo nombró como profeta, él se asustó tanto que huyó. Pues más o menos ese es el prejuicio de nosotros ante la posibilidad de ese despertar. Entonces le llamamos temor a nuestra propia grandeza. Ese es un temor que realmente tenemos que trabajar, porque frena completamente ese trabajo interior. Este temor sabotea nuestro trabajo interior. Entonces, cuando hablamos de enfrentar al guardián del umbral, trabajamos estos temores hacia el mundo externo y esos temores hacia el mundo interno, y poco a poco quitamos esa base del guardián del umbral. Recordemos entonces que el temor es uno de los componentes fundamentales del guardián del umbral. Señores, quiero concluir esta tarde recordándoles que el antídoto máximo al temor es tomar refugio en nuestro ser esencial. La confianza en que el resultado final está garantizado. El resultado final de toda esta creación, después de las 108 existencias, el resultado final siempre es volver al todo, al absoluto. Entonces, vivamos en confianza, en plena confianza, porque el resultado final es el éxito. Está garantizado. Vivamos nosotros intensamente porque volvemos al punto de partida, con el todo. El fundamento del miedo es el instinto de supervivencia. En última instancia se refiere a algo biológico y por ende algo que está amenazado de muerte desde el momento mismo de nacer. En cambio, lo esencial, lo divinal, esa porción del todo encarnada en un cuerpo, no puede morir, porque no pertenece al tiempo ni a la materia. Y dado que no tiene muerte, que no tiene que morir, no tiene a qué temer. Bien, señores, me despido. Una linda tarde a cada uno de ustedes.